En el programa de hoy estamos hablando de los productos nativos y los productos transgénicos. Quedó en el aire la pregunta de Juan Luis, que es ¿qué contienen los fertilizantes químicos? A ver, los fertilizantes, para empezar, para que nos entienda la mayoría de las personas, son sustancias que se utilizan para mejorar la producción de las plantas. Es el alimento de la planta, ¿no? Antes que existieran los fertilizantes químicos, se utilizaban abonos naturales. El estiércol. El estiércol de animales. De animales o en general. Los rastrojos de las plantas también, ¿no? Cuando las políticas agrarias en el mundo, que también funcionaron en el Perú, decidieron que había que producir más, la industria química empezó a desarrollar una serie de sustancias químicas, algunas derivados de petróleo, con la finalidad de encontrar aquellos que ayudaban al desarrollo de la planta. Entonces, estas sustancias que se fabrican ya en laboratorios y en grandes cantidades, ayudan a que la planta pueda nutrirse mejor y absorber los tres elementos básicos que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Con los pasos de los años, los investigadores encontraron de que había otras sustancias más y había otros elementos que se les llama elementos menores, el manganeso, el boro, el zinc y así como esos otros. Entonces, estas sustancias químicas ayudan a que la planta no solamente crezca más, produzca más, y en menor sino tiempo. su performance sea mejor. Claro. En la actualidad, una de las grandes líneas de investigación a nivel mundial es la relación nutricional de la planta. Y algunos investigadores han encontrado que las plantas mejor nutridas se defienden mejor de las enfermedades. Que no es diferente Como las a los- personas, claro, que están más fuertes, resisten más a las enfermedades. Pero estas plantas fertilizadas con químicos afectan a la salud de las personas que las consumimos. No podríamos decir que afectan a la salud de las personas. El problema es que las variedades que se desarrollan paralelamente, las variedades de maíz, de soya, de algodón y de otras, se van desarrollando en función a este tipo de nutrientes y crean variedades adictivas. Entonces, ¿Cómo si que yo, adictivas? No adictivas en entendí. el sentido de que si yo no le doy la cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio ya la planta a través del producto químico, esa variedad no va a desarrollar. es muy adictiva bien. para la planta. Exacto. En realidad, el descubrimiento de los fertilizantes químicos ayudó mucho a salvar la alimentación del mundo, porque el guano simplemente fue una transición. Lo que pasa es que en Europa y en Estados Unidos también había un círculo vicioso. Queremos producir más, pero para producir más necesitamos fertilizante. ¿De dónde se saca el fertilizante? Del estiércol de los caballos o del ganado. Pero para tener más estiércol necesitamos más ganado. Para tener más ganado necesitamos más pastos. Y el pasto quita terreno a los campos cultivables. Entonces el equilibrio era muy frágil. Desde el momento en que viene el fertilizante químico, ya por ejemplo el barbecho va desapareciendo. Sí, no, los fertilizantes químicos se convierten en una solución, realmente. Ayudan a mejorar la agricultura y le dan un impulso tremendo. O sea, lo que sí hay que hacer es no ponerle el San Benito a los investigadores de las sustancias químicas, porque colaboraron en procesos de desarrollo económico, agrícola y también el ecosistema es afectado permanentemente por la dinámica de los cambios del clima. Y eso afecta a nuestra economía también. Claro, Entonces, son ciclos. Lo que pasa es que hay lecturas a través de booms económicos. O sea, Así es. en el siglo XVI éramos el país del oro. Luego vino el ciclo de la plata, ¿no? Potosí, el país de la plata, ¿no? Luego éramos el país del guano, ¿no? Luego éramos el país del caucho, éramos el país de la pesca, éramos el país del algodón. O sea, muchas veces el Perú ha sido visto en el mundo
pero simplemente por algunos microciclos o booms económicos. Pero eso demuestra un poco la diversidad económica, o sea, la potencialidad que tiene el Perú, que es bastante diversa, ¿no? Y la diversidad yo creo que es la principal característica de nuestro país y de nuestro ecosistema en términos generales. Y es una denominación que ahora se menciona mucho para el Perú. Perú es un país no solamente diverso, sino mega diverso. Claro. Ahora, para ir cerrando la idea, cuando yo estaba chico, durante los años 70, se hablaba mucho de la frontera agrícola. O sea, hay que ampliar la frontera agrícola, o sea, tener más hectáreas o más áreas de cultivo. Y eso en realidad era una preocupación porque desde principios del siglo XX, por ejemplo, se iniciaron los grandes proyectos de irrigación en la costa. ¿No? Tenemos una costa desértica, Leguía impulsó Olmos, Majes, y como que Olmos y Majes pues han sido referentes, ¿no? Porque empezaron en los años 20 y como que todavía no terminan, ¿no? ¿Es posible incrementar de manera sustantiva la frontera agrícola en el Perú o estamos condenados a tener el 10% aproximadamente del territorio como cultivable? Sí se puede aumentar. ¿Pero hasta cuánto? Y hay, bueno, esa es una buena pregunta. Claro. Pero tenemos dos áreas que son interesantes. La costa peruana, Ya. una franja delgada. Si vamos a Ica, por ejemplo, el asunto es incrementar la frontera agrícola desértica, pero con calidad, ¿no? Y la agricultura de agroexportación nos está dando un buen ejemplo de eso, ¿no? Si vamos al valle de Ica, a las Pampas de Villacurí o a la Pampa de los Castillos, vamos a encontrar empresas, muchas de ellas con capitales propios peruanos, que están desarrollando producción y exportación de vid, de uvas, de espárrago y de otros cultivos, de palto últimamente, y que lo están haciendo todas con río tecnificado. Chavimochic. Claro. Chavimochic, el famoso ¿no? proyecto de Chavimochic. Pero el asunto es que eso tiene que estar amarrado a la política agraria, en la cual no se puede hacer lo que algunos dicen jardinería, tiene que ser agricultura extensiva, muy bien manejada, donde se estudie el mercado con mucho cuidado y mucho detalle, porque eso va de la mano, está amarrado a la mano de obra local. Y es bien interesante, si vemos el departamento de Ica, es el que tiene los mejores ingresos en la actualidad. Claro, ahí hay empleo, ¿cómo se dice? Pleno empleo. Exacto, falta más bien, ¿no? Falta, porque cuando viene Es el la único cosecha, departamento que tiene pleno empleo. si en el Perú, vamos creo. en este momento hasta febrero en la cosecha de la uva, va a faltar mano de obra. Y estoy casi seguro que un cosechador de primera de uva gana más que un médico que trabaja en salud, Mire, que recién ingresado. Yo tengo algunas comparaciones, ¿no? Por ejemplo, Israel es un país que tiene 20.000 kilómetros cuadrados. Ica tiene 21.000 kilómetros cuadrados. O sea, son parecidísimos. Israel es una potencia en frutas y en flores, Sí. ¿no? Viviendo en un desierto, ¿no? Ica como que tiene una geografía parecida, ¿no? Estos riegos por aspersión, por goteo, están dando bastantes resultados y la prueba es que es un departamento netamente agrícola y con empleo pues satisfactorio. Es un buen laboratorio lo que pasa en Ica en este momento. Sí, entonces, ¿qué cosa nos dice eso? De que la agricultura de exportación puede convivir con la pequeña agricultura también. Entonces, la política agraria tiene que equilibrar. Tiene que ser uniforme a lo largo del tiempo y ver que existen diferentes modelos de producción que están dirigidos a diferentes tipos de mercado y son diferentes escalas. Eso, sí. ¿Y qué pasa con la agricultura en sierra? Eso. La sierra exportadora, la famosa sierra exportadora, ¿no? Con los productos típicos, las alcachofas, las papas nativas, todos los tipos de maíz que existen. Tal vez entonces existe más de un modelo de agricultura. Así es. La agricultura extensiva, que es la que conocemos en costa, y la agricultura como forma de vida, que es la que mucha gente en la sierra sigue. Y eso sin mencionar el modelo agrícola que puede haber
en la selva alta y en la selva baja. Es bien interesante porque lo que estamos viendo en los últimos 10 o 20 años es un cambio del desarrollo agrícola que está amarrado al desarrollo social también, ¿no? Porque la agricultura se inicia para autoconsumo a lo largo de la historia. Sí. Y cuando se conecta al mercado de alguna forma, empieza a producir más para poder colocar sus productos en el mercado. Sin tecnología. Cuando ingresa la tecnología, ¿no?, en cualquiera de sus modelos, empieza a producir mucha más cantidad porque va a más mercados. Y de esa manera se va desarrollando la agricultura. Y después aparecen los nichos especiales, como la agricultura orgánica, Ajá. donde hay gente que dice, no, yo no quiero comer cualquier producto, quiero un producto que no tenga ningún residuo de ningún pesticida ni nada de esas cosas. Entonces aparecen mercados nuevos. Claro. Y yo creo que la orientación de la agricultura peruana es aprovechar los grandes mercados, como lo hace la exportación de espárrago y de uva, pero también los mercados potenciales o nichos especiales, Especializados, ¿no?, que requieren tecnología a veces muy sofisticada y a veces muy simple. Y con eso nos vamos a un corte y en el siguiente bloque hablaremos a profundidad de los transgénicos. Ya regresamos.